Ahora sí estamos. Muy bien, entonces yo tengo un propósito que engloba 3 objetivos. El propósito es conocer y responder como cristianos a los desafíos de esta sociedad, algo muy claro, muy sencillo, y engloba esos 3 objetivos: describir algunos rasgos de la sociedad tecnológica y de algunas corrientes de pensamiento en la cultura occidental, presentar algunas consecuencias de estas realidades en la vida de la sociedad y las personas, y considerar los desafíos que esto supone para nuestra vida cristiana comunitaria y qué tipo de respuesta se requiere de nosotros. Como sugerencia, les quisiera decir, para conectar nuestra mente con nuestro cuerpo, los que puedan escribir y tomar nota y tomar apuntes, yo se los recomiendo, porque van a darse muchos datillos ahí, y además cuando conectamos con el cerebro, no es lo mismo que estar oyendo y oyendo. O sea, hay estudios que dicen que cuando las personas escriben, captan mejor lo que están oyendo. Bien, hermanos, la Escritura nos dice que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Los cristianos participamos en las luchas cotidianas de todo el mundo, valga la expresión, de toda la gente, en una sociedad. Tenemos nuestras profesiones, ocupaciones, nuestros trabajos, nuestras familias, tenemos nuestros rollos, nuestros problemas. Pero también la Biblia indica que el mundo, la sociedad en que estamos, está separada de Dios, está en descampado y por lo tanto está bajo el poder del maligno, como dice la primera carta de Juan, capítulo 5, 19. Sin embargo, nos advierte el Señor que nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestra vida no pueden estar controlados por el mundo, porque le pertenecen a Cristo. ¿A quién le pertenecen? A Cristo. Y esto ha sido siempre la situación del cristiano desde el principio en esta tierra. Ahora bien, el problema de hoy es que el mundo en el que habitamos es un lugar más seductor y poderoso que en el pasado. Hoy el mundo, la sociedad separada de Dios, cuenta con fuerzas materiales y con el apoyo de fuerzas espirituales todavía mayores que las de cualquier otra sociedad del pasado. 2 de esos poderes materiales e intelectuales son, en primer lugar, el desarrollo técnico o tecnológico y las ideologías seculares que surgieron a partir del siglo XVIII con la Ilustración y la Revolución Francesa. Y ambos van muy de la mano, tienen un proyecto similar y han tenido una parte muy importante, la tecnología y las ideologías, en el debilitamiento de la fe cristiana y de la Iglesia en general en los últimos 300 años. En Efesios 10:20 nos habla San Pablo, Efesios 6, 10 al 20, Pablo nos habla de la armadura de Dios, de que los cristianos tenemos toda una armadura, y que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra principados y potestades, y que si queremos llevar vidas de discipulado radical, centradas en Cristo, vidas de amor fraterno, vidas de relaciones comunitarias comprometidas, tenemos que aprestarnos para usar esas armas, y es lo que yo diría hoy: tenemos que aprestarnos a usar esas armas como nunca antes las hemos usado, para poder vivir hoy como cristianos fieles en la atmósfera enrarecida de esta sociedad en que vivimos. En el pasado hubo una sociedad cristiana, esto es importante, en la que los cristianos podían vivir como buenos ciudadanos cristianos, tan buenos como el pan caliente, ¿verdad? Las instituciones y los grupos sociales apoyaban nuestra fe, pero ese mundo ya no existe. Ese mundo donde se apoya la fe cristiana en Occidente ya no existe, ha desaparecido. Los poderes espirituales que someten a la humanidad de hoy toman forma y actúan de una manera compleja y encubierta, con retos, hermanos, para los que no nos hemos preparado lo suficientemente bien. Nos toca a nosotros, y yo digo a nosotros, Árbol de Vida,
discernir esos signos, espiar a los gigantes de la tierra que tenemos que conquistar para el Señor e iniciar el avance, iniciar la campaña para recuperar el terreno perdido. ¿Quién de ustedes me podría decir 2 armas que menciona Pablo en Efesios 6, 10 al 20 de la armadura? Ana María. Casco de la salvación, la palabra como espada, la fe, el escudo de la fe. ¿Qué más? Ok, se saben el texto, perfecto. Y todas estas armas se potencian en la medida, porque esa es una frase que a menudo se olvida cuando leemos este texto, esas armas se potencian en la medida, como dice Pablo, que estemos orando en todo tiempo. Orando por Pablo y orando por la tarea y el combate que tenemos que librar. Yo puedo tener la espada, puedo tener el escudo, puedo tener el casco, pero la oración es lo que me pone en batalla. La oración es lo que me activa, lo que me mantiene y me lanza hacia el futuro. En este nuevo mundo estamos entrando en un mundo, como decía yo, complejo, difícil, distinto, y nos topamos hoy en día con que la técnica y la tecnología no es solo herramienta. Hoy día la tecnología se ha convertido en un ambiente y en un sistema. A partir de una revolución de ideas entre el siglo XVII y el siglo XIX, la vida de la humanidad comenzó a experimentar un cambio radical, sobre todo a partir de 1850 con la industrialización. Esa revolución técnica y social se inició en Inglaterra, pero poquito a poco fue expandiéndose por todo el mundo. A partir de ese momento, la sociedad comienza a conjuntar y organizar racionalmente las técnicas tradicionales del pasado, que estaban dispersas en medio de las culturas, que estaban dispersas en medio de la geografía, y ahí se empiezan a unir, impulsados por la razón, por el ingenio humano, por los intereses de capital. Entonces, por ejemplo, en el siglo XVII comenzamos con la máquina de vapor, el ferrocarril en el siglo XIX, luego entre el siglo XIX y XX empiezan técnicas de administración, y entonces se va poblando el sistema, se va poblando. Cuando estos nuevos procesos e invenciones organizados por la razón, las matemáticas, se insertan en la sociedad tradicional, comienzan a transformarla en una sociedad tecnológica. Las herramientas y métodos van siendo descartados o perfeccionados e integrados con nuevos inventos en un sistema que cada vez se va acelerando más. Pensemos en la imprenta, la imprenta se me pasó la fecha, era en el siglo XVI por ahí, sí, y una vez que se inventó la imprenta, tuvieron que pasar 150 años para que las estructuras de la cultura en Europa comenzaran a modificarse. En cambio, con la Internet pasan solo 10 años para que las estructuras tocadas por la Internet se modifiquen. Entonces vean cómo el sistema se acelera con los nuevos inventos en la época moderna. Esta asimilación penetra incluso en la esencia de lo humano. Aparte de las tecnologías químicas, físicas, médicas, etcétera, surgen nuevas tecnologías que se llaman técnicas humanas o tecnologías humanas, que tienen que ver con la organización de las personas. Entonces surgen las técnicas de recursos humanos, de organización de personal, etcétera, etcétera, que crean una simbiosis todavía más cercana con las personas. Esto lleva a la aplicación general del principio funcional en todas las interacciones humanas y la estructura social de la actualidad. ¿Qué es el principio funcional, hermanos? Es el principio que privilegia la eficiencia sobre la tradición, sobre la autoridad tradicional, sobre las relaciones personales. Cuando la técnica se impone en un grupo social, se llega poco a poco a privilegiar la eficiencia. Ese es el principio funcional. Hoy en día, el uso continuo y masivo de esos métodos contribuye al crecimiento exponencial del sistema,
ya no es un crecimiento lineal, sino que una técnica impacta en otra, esa otra impacta en otras, y van provocándose invenciones exponencialmente. Y ese sistema poco a poco va adquiriendo una creciente autonomía. ¿Quién iba a creer? Ni siquiera los dueños de plataformas tecnológicas como Elon Musk y otros programadores, ¿quiénes iban a creer que en su interacción con la inteligencia artificial, de repente la inteligencia artificial se iba a comportar con conductas autónomas? No solo autónomas, sino hasta locas. Eso sorprendió a mucha gente. O sea que la técnica en su expresión más tardía, como es la tecnología digital, empieza a mostrar todavía más claramente esa autonomía funcional. Mucha gente sigue invirtiendo más en la tecnología sin fijarse en sus efectos contraproducentes. O sea, la tecnología tiene luces y sombras. Yo le llamo las dos caras de la fuerza, como en la Guerra de las Galaxias. Como demostró el sociólogo cristiano Jacques Ellul hace muchos años, el desarrollo tecnológico crea un sistema y una sociedad ambivalente. Es decir, aspectos positivos, pero también de la mano con aspectos negativos. Nunca vienen separados. Se genera una técnica que tiene consecuencias positivas y automáticamente provoca unas consecuencias negativas también. Y a medida que la técnica trata de generar soluciones nuevas para esas consecuencias negativas, genera soluciones, pero además vuelve a generar otros problemas adyacentes. Por un lado tenemos entonces, y eso nadie lo puede negar, la cara positiva de la fuerza. Transporte aéreo, comodidad, placer, limpieza, progreso en la medicina y la salud, prolongación de la vida, entretenimiento. Por otro lado, lo negativo: aviación militar mortífera, crisis humanas de crecimiento de la población, cambio climático, contaminación, etcétera, etcétera. Y sobre todo, y esto es algo muy poco mencionado cuando se analizan los aspectos negativos de la tecnología, uno de los aspectos negativos más importantes que fue señalado por nuestro hermano Steve Clark: el debilitamiento de los lazos humanos y la pérdida del principio relacional de la cultura. Este tipo de estructura relacional prevaleció en sociedades tradicionales por cientos de años, desde antes de Cristo, hasta el siglo XVIII, en que empieza la época moderna. No es que la sociedad tradicional no tenía sus problemas, de hecho los tenía, y en algunos casos graves, pero en el plano humano proveía una serie de ventajas y apoyos a los miembros. Había una cercanía humana, una solidaridad natural, un apoyo intergeneracional y un respeto a los mayores que venía naturalmente en la cultura. Estas estructuras dieron soporte, dicho sea de paso, dieron soporte natural a la formación de las comunidades de fe en la iglesia primitiva. Ya lo decía Carlos ayer, las comunidades de fe giraban precisamente en torno a Cristo. Amén. Pero se soportaban, había un soporte natural, se apoyaban en esas estructuras relacionales que la cultura de ese tiempo ofrecía. Y nosotros en Árbol de Vida y en la Espada del Espíritu, ¿qué es lo que hemos venido haciendo desde nuestra fundación? Que hemos querido ir aplicando ese principio relacional en nuestra vida. Esas ventajas en las sociedades tradicionales se expresaban en la estructura de la familia conyugal, que no era solo la familia conyugal, sino que está conectada con una familia ampliada donde estaban los tíos, los primos, los abuelos, otros hermanos y hasta servidores, hasta sirvientes, y en muchos casos habitaban en una misma casa en esas épocas. Las casas formaban un vecindario o villa junto con otros grupos de apoyo. El hogar, vean qué interesante, era el centro de la crianza de los niños, era el centro del afecto conyugal, pero también era un centro de producción de la sociedad. El hogar en la granja, en la finca, en la artesanía, formaba parte de la fuerza productiva de esas sociedades. Vean qué interesante, los niños se integraban al mundo adulto ya desde pequeños. A partir de cierta edad, hijos e hijas comenzaban
a pasar más tiempo con sus padres del propio sexo y a ser formados por ellos en su carácter y en roles sociales e identidades claras. Cuando era posible, los niños comenzaban ya a trabajar y entonces aprendían el valor del trabajo y crecían en carácter ya trabajando con personas mayores. Pero en nuestra sociedad se han roto los vínculos. Cuando la sociedad rompe los vínculos y se fragmenta en funciones, que es lo que ha venido pasando, las relaciones personales comprometidas van desapareciendo. Hoy en día estamos oyendo mucho la queja, nadie se quiere comprometer, es que ni para casarse, ¿no? Oye uno. Y cuando no hay relaciones personales comprometidas, nos convertimos en exiliados dentro de nuestra propia sociedad. Ejemplos, en la familia, cuando se van los hijos, la familia nuclear se reduce y se queda solo la familia nuclear y no quedan ya muchos roles productivos para la esposa o el esposo. La cohesión se reduce y ya no es apta para cuidar, como antes, de los ancianos. En la familia reducida moderna, este desplazamiento de lo relacional deja a los seres humanos en descampado. Y entonces vemos el caso de las personas mayores, que ya no encuentran un papel que jugar en el hogar, ni en el contexto de la familia. Y entonces van perdiendo sentido en sus vidas. Los niños quedan cada vez más confinados en su propio mundo, que está habitado por otros niños que no tienen las competencias necesarias para que estos otros niños aprendan algo y crezcan en carácter. Y más bien, cuando estos niños pasan a una edad un poquito mayorcita, que en nuestra época llamamos adolescencia, que no existía en siglos pasados, entonces lo que se genera es una tendencia de crisis de identidad y de una insatisfacción con la propia imagen, con las propias emociones. En el caso de la mujer, hoy en día la mujer en el descampado tecnológico de la sociedad, no las que están en comunidad, pero las que no están, tienden a ocupar una posición dificultosa y ambigua. El papel tradicional en el hogar ya no la sitúa como antes en la corriente principal de la vida social y económica de la sociedad. Si mantienen su rol tradicional, se van aislando y se van haciendo dependientes. Si van tras una ocupación y una carrera, se les dificulta cuidar de la familia y entonces mantienen una tensión y una ambigüedad. Muchas mujeres en la sociedad moderna, da el caso que muchas deciden no tener familia y entonces dedicarse a una profesión. Esa es la manera, digamos, de que muchas mujeres llegan a solucionar esta situación. El desarrollo tecnológico en la sociedad occidental genera nuevos problemas humanos, como lo podemos determinar poco a poco. Por ejemplo, muchos de los motivos en los consultorios psicológicos tienen que ver con esta lista que voy a dar. Hoy hay una mayor necesidad emocional, una necesidad emocional más intensa y no satisfecha de tener relaciones, de tener amor y comunidad, que ya la sociedad no provee. Entonces, muchas veces la gente que llega con sentimientos de soledad a un consultorio es víctima. No es que necesariamente tiene un problema psicológico interno, sino que muchas veces es víctima del contexto. Hay una mayor inseguridad personal por debilitamiento de los compromisos y las relaciones estables. La mayoría de los lazos sociales se basan en las emociones y la gente tiende a relacionarse entre sí con gran intensidad, especialmente en relaciones románticas. Muchas veces el vínculo romántico entre hombre y mujer pende del hilo, digámoslo así, o ponerlo así, pende del hilo de las emociones, no de un compromiso, no de una responsabilidad con mi prójimo o mi prójima. Suben las estadísticas de la ansiedad y el sentimiento de culpa, conectados con la inseguridad y la ausencia de relaciones estables e incondicionales. Hay un mayor deseo de la aprobación de los demás.
me encuentro pacientes casados, solteros, casadas, solteras, que dicen abiertamente: yo tengo un problema porque siempre ando buscando la aprobación de los demás. Y muchas veces esto proviene de la dinámica de la sociedad, donde nuestra sociedad, por ser funcional, aprueba y evalúa positivamente aquello que se ha ganado con méritos, aquello que ha costado sangre, sudor y lágrima. Nuestra sociedad no da un amor incondicional para alguien que no suda sangre, sudor y lágrima. Y entonces las personas que llegan a buscar ayuda se sienten desaprobadas, se sienten necesitadas de aprobación, pero aquí hay una dinámica sociológica muy interesante en ese sentido, que genera ese tipo de situaciones. Yo no digo que no haya causales psicológicas también, o de la familia, pero eso refleja muy bien el tipo de sociedad en que estamos, donde hay que ganarse las relaciones satisfactorias. Se dan muchos casos de falta de autodisciplina. El entrenamiento para la mayoría de la gente tiende a ser técnico, pero cada vez más cuesta que las personas, los niños, las niñas, los jóvenes reciban entrenamiento para la vida personal. La gente es más susceptible al estrés, la tensión, los cambios de ánimo, la depresión, la adicción y otros problemas psicológicos. En resumen, hay más propensión a la neurosis, a la psicosis o incluso al suicidio. Voy a mencionar 3 ejemplos del tipo de compensaciones, digámoslo, que nuestra sociedad provee, que son compensaciones, pero a la vez son productoras de conflicto y de dislocamiento. Una de ellas es que se fragmenta la infancia. Voy a dar unos antecedentes. Aunque desde los años 90 en los Estados Unidos los riesgos para niños y jóvenes eran menores en el mundo real, en el 2015 comenzó a notarse una tendencia a sobreproteger a los niños, dificultándose el desarrollo natural y evitándoles la exploración activa por medio del juego y la interacción en el mundo real. Sin querer decir que no hubiera que cuidar de los niños y adolescentes, el psicólogo social Jonathan Haidt, que lo mencionó Carlos ayer, se dio cuenta de que se sobreprotegía a los menores en el mundo real y los dejaban totalmente a la libre en el mundo virtual. Entonces, el mundo real comparativamente tenía menos riesgos y peligros que el montón de pedófilos que andaban pululando las redes sociales y los teléfonos inteligentes que entraban en contacto con nuestros niños y jóvenes. Entonces ha pasado esto y sigue pasando. Hay un dislocamiento de la infancia y de la juventud. Quedan expuestos a serios riesgos con pedófilos en línea y pornografía. Y además su inmersión en redes sociales altera su evolución cerebral y psicológica, porque aumenta más la inversión de atención que hacen ellos en redes sociales y en la pantalla que la inversión de atención en el tú a tú, como me dice Beren, gracias, y en el tete a tete, digámoslo así, del contacto con otros niños y la actividad física. El mundo real nos dispara el modo de descubrimiento psicológico. El modo de descubrimiento es el sistema de activación conductual. Es decir, cuando se despierta el sistema de activación conductual, somos activos. Y el modo de defensa dispara el sistema de inhibición conductual. Y las redes sociales y la sobreprotección van de la mano, provocando el modo de defensa. Entonces nuestros niños no van madurando como deberían. Hay algunas recomendaciones que nos da Jonathan Haidt. Y ahí están. Él recomienda que antes de los 16 haya mucho juego al aire libre. Que antes de los 16 haya mucho juego al aire libre,
que no haya teléfonos inteligentes en escuelas. Vean qué interesante. Yo creo que esto implicaría que los padres hiciéramos una campaña de presión para que las instituciones educativas prohíban el celular en las clases. Hay una vacuna contra la ansiedad cuando hay juego. Que se recomienden teléfonos básicos e ir permitiendo el uso de los teléfonos inteligentes cerca de los 16 años con una orientación preliminar. Ir entrenando a los hijos para el aburrimiento y la frustración, y que los padres se aseguren de que los jóvenes y los niños inviertan mucho en la vida activa. Un reto, les tengo un reto aquí. Hagámonos la pregunta. ¿Cada cuánto sus hijos e hijas tienen la oportunidad de tener actividades desafiantes en el campo o la montaña, que los animen a explorar el ambiente y desafíen su capacidad y agilidad física con otros jóvenes y niños? Háganse la pregunta, ¿cada cuánto? ¿Cada cuánto sus colegios lo promueven? ¿Cada cuánto lo promueve la comunidad? El otro día me enteré que Manuel se jaló para Chirripó con toda la familia y que fue una experiencia lindísima. Muy bueno, muy bueno. ¿Cada cuánto hacemos actividades así? Yo sé que Luis Brenes y Hazel se van allá a Savegri y con un grupo de amigos de la comunidad y familias, pero en general nos podemos retar a hacer eso nosotros como padres y como comunidad. ¿Cuándo fue que compartimos la última vez cara a cara, sin una pantalla, sin un celular, con nuestros hijos? Y para los esposos, ¿qué papel ha jugado el celular en su relación con su esposa o esposo en los últimos 6 meses? Un tercer problema es la pornografía digital. Vean qué terrible. No voy a quedarme no voy a detenerme mucho aquí. Más de la mitad de los niños de 11 años del Reino Unido ya han visto pornografía. Hay conductas que se consideran normales en los sitios pornográficos que son una de las principales causas de accidentes cerebrovasculares en mujeres, no porque ellas provoquen el ejercicio sino que son los hombres. La mitad de los hombres menores de 40 años admiten haber agredido a una mujer y dicen que fue por ver pornografía. El consumo frecuente de pornografía se relaciona mucho con la depresión, la ansiedad, la soledad y la ruptura de relaciones. Pasemos ahora al ojo invisible del autoritarismo futuro. Un título dramático, sin duda. Vamos a ver. Hoy en día muchas sociedades han ido instaurando sistemas de cámaras de circuito cerrado que toman, digamos, fotografía o filman a la gente en las calles, en los centros comerciales. Hay sistemas de reconocimiento facial, etc. Ahí pueden ver, por ejemplo, China tiene 170 millones de cámaras y planea llegar hasta unos 500 y pico. Estados Unidos tiene 50 millones, Japón cerca de 5 millones, Reino Unido cerca de 5 millones y Alemania unos 5.2. Y uno se pregunta, ¿qué están haciendo las democracias liberales occidentales instalando tantas cámaras de circuito cerrado? Se dirá, bueno, es que ahora con el terrorismo y con las sociedades de masas necesitamos estar más vigilados. Sí, pero entonces lo que pasa es que la gente se va a comportar ya no por una ética social, porque hay un montón y millones de personas que no van a poner una bomba, pero se van a comportar no por una ética o convicción moral, sino porque los están vigilando, en un supermercado, por ejemplo. Esos sistemas, yo pienso, esa es mi opinión, nos reducen a una masa de seres anónimos que ya no somos gobernados políticamente, sino que somos controlados mecánicamente y tecnológicamente. Hay un sistema un poquito más sencillo, un país muy cercano a nosotros, donde
tienen ya sistemas técnicos de registro de las personas y a veces uno puede ir ahí a la frontera y lo rebotan porque algo le encontraron digitalmente y entonces ya no lo dejan entrar al país. Entonces, este es el mundo, es un mundo hipercontrolado que se convierte en un mundo policial a pesar suyo, por el simple hecho de la expansión de tecnologías de control. Vamos a pasar a los sistemas de pensamiento que van de la mano de esta sociedad tecnológica. Con la disolución de las estructuras tradicionales, los vínculos se fragmentan y los individuos quedan desprotegidos. Y ante esta dislocación de la sociedad de masas surgen en el siglo XVIII las ideologías, posterior a la Revolución Francesa y a la Ilustración. Y las ideologías lo que buscan es un proyecto social de reconstrucción y reorganización de la sociedad. Son ideologías seculares, tengo que ir un poquito rápido por el tiempo, son ideologías seculares, es decir, rechazan el pensamiento o los fundamentos religiosos, rechazan un concepto de verdad, rechazan un concepto del bien y del mal. Y de estas ideologías seculares surgen 4 corrientes. Uno es el liberalismo, que es la exigencia y la defensa de la libertad individual, viéndola como un bien absoluto, como un bien inmanente, inherente al ser humano, no como algo que proviene ni de la sociedad y mucho menos de Dios. El liberalismo busca también un progreso tecnológico y rechaza las instituciones como la iglesia e incluso la familia por ser un atraso. No me atrase, mijito, no me atrase, le dice a la iglesia, no me atrase, le dice a la familia, para que entonces la sociedad tecnológica pueda avanzar. Porque ciertamente la familia no es una estructura eficiente para el sistema técnico. Es relacional, da vida, pero no es eficiente para el sistema técnico. En sus formas extremas, el liberalismo ha derivado en un relativismo ético y un rechazo de la antropología cristiana. Ni que les hablo del marxismo-leninismo. Es un sistema político autoritario y materialista que busca el dominio de un partido único sobre la sociedad. Aunque promueve el progreso tecnológico, su visión atea y anticristiana lo vuelve también hostil a la familia y a la fe. Se sostiene en burocracias opresivas y graves violencias. Por ejemplo, la Unión Soviética en tiempos de Stalin, por políticas de Stalin y del Partido Comunista Soviético, permitió que murieran de hambre 20 millones de personas. Y en China, igualmente por Mao, murieron 40 millones de personas, por políticas del partido, que es por políticas del Estado. Entonces, la solución soviética y la solución china, la solución comunista, es peor el remedio que la hinchazón. No me voy a extender mucho por ahí. Luego surge la ideología de la reacción romántica, que viene de la ideología del romanticismo. Pero la reacción romántica es más moderna, es más como para acá. Y es una reacción, como dice su nombre, precisamente contra la mecanización y el funcionalismo de la sociedad moderna. Entonces, claro, ellos reconocen que hay un problema. Ellos reconocen que el sistema moderno es impersonal. Ellos reconocen que las personas quedan al descampado. Pero la solución que proponen es una solución expresiva, emocional. Lo que necesitamos hacer es expresar nuestra personalidad a nivel emocional. Expresarnos emocionalmente, expresar nuestros dones, expresar lo que somos. Y esa es un poquito la reacción romántica. Luego vienen los movimientos de liberación de la mujer y los movimientos de liberación gay, sobre todo en los Estados Unidos se iniciaron a raíz de la revolución sexual y que son movimientos influidos por el liberalismo y el individualismo liberal, pero también influidos por la estrategia marxista de organización. Al principio el feminismo, digámoslo así, logró reivindicaciones positivas para las mujeres. Es decir, el feminismo logró que el desbalance económico y profesional de la mujer con respecto al hombre se nivelara, pero después se le fue la mano, ¿verdad? Entonces empezó a favorecer el aborto,
a buscar la destrucción de la familia, a favorecer la homosexualidad, etc. Están surgiendo nuevas feministas en este tiempo con una visión crítica del mismo feminismo. Ellas son feministas, pero han adoptado una visión crítica de la revolución sexual, una visión crítica de la píldora anticonceptiva, etcétera, etcétera, y entonces ellas manifiestan una cierta promesa dentro de un nuevo feminismo. Voy a mencionar 5 principios seculares de las ideologías que los cristianos debemos saber discernir antes de actuar. Y los vamos a comparar con los principios bíblicos. De estas ideologías podemos sacar varios principios. Uno es el principio ideológico de igualdad, que lo que dice es que todos los individuos deben ser tratados de igual manera, excepto por las diferencias en capacidad o interés o roles adquiridos. Va en contra de los roles sociales según la edad y el sexo y contra la subordinación personal. El concepto de igualdad en la Escritura es un principio de igual cuidado por todos los miembros del cuerpo. El principio bíblico es compatible con los roles sociales y con la subordinación. O sea, es diferente al principio de igualdad de la sociedad tecnológica. El principio ideológico de libertad. Hay varias variedades contradictorias de este principio en la sociedad moderna. Lo que dice es que cada individuo debe guiar su propia vida y tomar sus propias decisiones independientemente del pensamiento o la interferencia de otros. Uno puede ver que esto tiene ciertos beneficios, no puede uno decir que ese principio es totalmente malo, pero naciendo del liberalismo, del individualismo, del liberal, uno puede decir que es un principio que es absolutista. Es decir, yo tengo mi libertad absoluta como individuo y se me debe respetar. El principio bíblico de libertad se trata más bien de la libertad que tenemos como hijos de Dios. Tenemos de todo aquello, una libertad de todo aquello que se opone a nuestro ser hijos e hijas de Dios. El tipo de libertad que la Escritura describe es compatible con un compromiso fuerte, con un cuerpo de personas y con aceptar la subordinación personal. Y este compromiso con una comunidad de personas y aceptar la subordinación más bien son ayudas para la libertad personal. Luego hay otro principio ideológico de desarrollo del potencial pleno o alcance de la autorrealización. Estos principios nos influyen a todos en esta sociedad. Es que yo necesito ser pleno, yo necesito autorrealizarme. Pero en el núcleo de este principio, por ejemplo, lo que está es, nuevamente, el individuo está en el centro, o el yo está en el centro, y Dios queda desplazado. La Biblia no tiene un principio de autorrealización, lo que tiene es un principio de amor y servicio y entrega personal a los demás. La Biblia permite que recibamos una cierta recompensa, por supuesto, pero no exalta la individualidad o el individualismo ni la autorrealización como lo exalta este principio ideológico. Luego está el principio de autenticidad, que se deriva de la reacción romántica. La autenticidad implica esa libertad también absoluta de expresar nuestros sentimientos y nuestras emociones y de rechazar toda tradición y de rechazar toda estructura social. Entonces, en ese sentido, este principio va en contra también de la Escritura, que nos enseña que debemos respetar ciertas estructuras sociales de la comunidad cristiana y también ciertas tradiciones de la comunidad cristiana. Finalmente, el principio de ser una persona plena, que tiene 2 planteamientos. Lo que voy a decir nada más, el principio de ser una persona plena no existe en la Escritura. La Escritura enseña que cada persona tiene valor por ser hijo o hija de Dios o por ser imagen y semejanza de Dios, pero el ideal de tratar a cada individuo como una persona plena, independiente, despreciándose su rol social, como por ejemplo el reconocer que una mujer, por ejemplo, merece cierto honor por ser madre, eso es algo que el principio de ser persona plena rechaza.
Pero nosotros sabemos que una mujer que es madre o un hombre que es padre, por esa razón puede merecer cierta honra por el hecho de ser padre, por el hecho de ser madre. Entonces el principio de persona plena no existe en la Escritura. Y aquí vemos cómo están estos principios ahí manifestándose en nuestra cultura y empujando la perspectiva tecnológica, pero también siendo empujados por la tecnología. En resumen, con respecto a estos principios, nosotros no podemos aceptar ninguna ideología por completo, no podemos adoptar. Podemos adaptar ciertos principios de una ideología que nos pueden ayudar. Por ejemplo, el principio de igualdad, el principio digamos, de una persona o el principio de una individualidad, la podemos adaptar a nuestra perspectiva cristiana porque nos permite expresar respeto y amor por el prójimo. Pero no podemos comprar la ideología liberal totalmente, con su absolutismo individualista, con su absolutismo de la libertad. Porque, dense cuenta, del liberalismo han surgido también las perspectivas, por ejemplo en Canadá, del aborto, la libertad para el aborto, de la libertad para la eutanasia, de la libertad para la maternidad subrogada. Es decir, entonces estos principios, si los tomamos con toda su fuerza absoluta, no son cristianos y tenemos que ejercer esa discreción. Surgen nuevas ideologías, la ideología de género, surge la transexualidad, el relativismo, que tienen sus raíces en estas ideologías históricas y que van de la mano con el progreso técnico. Para ir terminando, tenemos que reconocer que hay un área de la vida humana en donde la sociedad tradicional parece haber tenido más éxito que la sociedad tecnológica. Y esta sociedad tradicional proveyó este éxito a lo largo de siglos. La sociedad tecnológica apenas tiene 350 años. La sociedad tradicional tiene más de 2000 años de funcionar, más de 17 siglos de funcionar, y ha probado ser muy buena para los aspectos humanos, las necesidades humanas de la sociedad, donde se cuidan los niños, se cuidan los ancianos, y se promueve un equilibrio natural de la sociedad. Y ya vimos la perspectiva utilitaria de la sociedad moderna, secular, nos da todos estos problemas. Termino. La aplicación universal en todos los aspectos de la vida occidental parece ser, del principio funcional, parece ser la principal causa del debilitamiento de las personas en nuestra sociedad. Y esto no significa que vamos a tener que abandonar la sociedad tecnológica, pero sí que tenemos que, por así decirlo, robarle agua al mar, como hicieron los holandeses, para poder construir los baluartes y los puertos que hay en Holanda por haberle robado agua al mar. Nosotros tenemos que robarle agua al mar de la sociedad tecnológica para poder construir sociedades con un principio relacional, para poder construir sociedades imbuidas del amor de Cristo. Y para esto hay que redoblar esfuerzos, viviendo la alianza, teniendo una intencionalidad en todo esto que hagamos, con una perspectiva contracultural. Y esto demanda abrazar en serio la vida de oración, la vida comunitaria, las relaciones personales en comunidad, así como la intercesión. Con respecto a la técnica que quiere envolvernos, deberemos usar los medios técnicos al mínimo necesario, luchar contra las tentaciones que la sociedad nos presenta. ¿Será posible que lo hagamos? ¿Cómo lo ven? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Si Árbol de Vida se propone en Cristo robarle agua al mar, sí lo va a poder hacer. El mundo no dejará de ser mundo, y mientras el sistema se acelera, nosotros vamos a orar más, amaremos más, protegeremos más a nuestras familias. Babel, en Génesis podemos ver que
la Torre de Babel se construyó porque la gente que hablaba un mismo idioma quería tener fama, querían ser famosos. Y ese espíritu de fama, de orgullo, de exceso y de poder es lo que anima hoy día las iniciativas empresariales de muchos tecnócratas, de muchas plataformas, de muchas empresas que incluso dicen: nosotros estamos inventando a Dios, al Dios tecnológico. Estamos superando a la humanidad. Entonces hay un paradigma de Babel que anima a todos estos grupos. Nosotros no consagramos nuestra vida a Babel, construida por manos de hombres o por inteligencia artificial, sino que esperamos y oramos por la Jerusalén que viene del cielo. Mientras servimos, mientras le robamos agua al mar, mientras aramos hombro a hombro, esperamos y oramos por la Jerusalén que viene del cielo, donde, como dice Apocalipsis, está el árbol de la vida en el medio, con sus raíces eternamente vivas. Amén. Así. Vamos a tener unos minutitos con Eugenia Rodríguez y Mariano Sáenz, que no sé qué se me hizo, y Eugenio. ¿Repartimos los? No, todavía no. Ok. Ya te voy a decir. Ok, sí, Fernando, si quieres. Si quieres, sí. Vamos a repartir unos esquemitas ahí que tienen puntos de la charla, para que los revisen en la casa, los practiquen junto con sus apuntes. Bien, hermanos, vamos a tener este pequeño foro con estos hermanos que se voluntariamente aceptaron compartir un poquito conmigo. Yo quisiera preguntarles a todos cuáles son los puntos de la presentación, así en pocas palabras, que le llamaron la atención a uno o a otro diferencialmente. ¿Cuáles fueron los puntos, Eugenia? Buenos días a todos y todas. Bueno, aquí me traje el foro. Algunas de las cosas que pienso que son muy importantes de reflexionar son las que les voy a comentar. Primero, cómo se enfrían los vínculos con el uso de la tecnología si le damos paso a que esté presente en todo momento de nuestra vida familiar, nuestra vida cotidiana. Si ocupa ese lugar, primero, las relaciones humanas se debilitan. Entonces, no es que no lo usemos, es que le demos el espacio que debe tener para no debilitar esas relaciones humanas. Y si no somos conscientes de ese espacio que estamos dando, pues podemos caer en lo que es una adicción a las tecnologías. Entonces, preguntémonos, ¿estamos preparados para darles espacio a los vínculos humanos que son la base de la relación familiar? ¿Realmente podremos utilizar la tecnología en los espacios que amerita utilizarla, que de verdad tiene una gran utilidad, pero no dándole ese primer lugar de manera que se convierta en una adicción? ¿Podríamos estar un día sin celular, sin tablet, sin computadora? ¿O sentimos una gran ansiedad si no la tenemos a la par? Lo otro es cómo la tecnología nos roba el foco, nos hace estar inatentos, estar físicamente, pero no estar en vida ahí, ¿verdad? A veces estamos en una reunión y todo el mundo está sumergido en la tecnología, entonces no podemos enfocarnos tanto en lo que normalmente merece nuestra atención. Entonces, ojo, que la tecnología no se hace ladrón de nuestra atención. Y finalmente, también hasta la parte cognitiva, ¿verdad? Cómo estamos cada vez dependiendo más de la tecnología ahora que está la inteligencia artificial tan a la mano. Ya entonces no tenemos esas inspiraciones creativas que antes teníamos, donde teníamos que partir de cero y poner a funcionar nuestra mente, nuestra memoria, sino que ahora en un 2x3 le damos a la inteligencia artificial esa capacidad de pensar por nosotros. Entonces
también no descuidemos esa parte que llega a ser muy importante en nuestro paso por el desarrollo evolutivo. Esas son mis reflexiones. Gracias. Eugenio. Estaba pensando ahora que vive Eugenia, que uno ya no se acuerda de los números de teléfono de la gente, porque está en el celular. Cuidado con la inteligencia artificial y ya no se va a acordar de nada, ¿verdad? Porque se lo pone a otro a pensar. A mí me impresionó mucho, Efra, tal vez por mi pasado revolucionario, el tema de la ideología. Y a mí me genera así una gran angustia comunitaria, el pensar que no nos damos cuenta cuán influidos estamos por las ideologías, incluso nosotros, ¿verdad? Entonces, no, es que eso no es así, así era, pero ¿verdad? Y somos hasta vehementes y muy reactivos, y en el fondo lo compramos, ¿verdad? Tenemos esta influencia, hemos comprado ideas de igualdad, de libertad, de autorrealización, de autenticidad, de persona plena. Otra cosa que me llamó la atención es que hablabas del paradigma de Babel, del éxito y el reconocimiento y la fama. Y con esto cierro una anécdota. Cuando me iban a contratar en el colegio de abogados, los especialistas en recursos humanos, que tienen técnicas para eso, yo tengo herramientas para entrevistar a la gente también, y las preguntas y porcentajes y tal. Me preguntó el director de recursos humanos, ¿y cuál es su idea del éxito? Y yo le dije, ser santo. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Verdad? El hombre quedó perdido. Y lo sostengo. De nada me sirve a mí la maestría y los idiomas que hablo y las capacidades que además me vienen de Dios, no son mías. ¿Qué tengo yo que no he recibido? Si no me salvo, si no llego al cielo. Si yo no soy santo, fracasé. Y el hombre, ¿verdad? Fue como, wow. Bueno, pasemos a otra pregunta. Pero yo quisiera tener esa claridad también en cuanto a mi idea de libertad, de subordinación, de por qué estoy en comunidad, de por qué hago lo que hago. Y me doy cuenta que yo estoy contaminado también. O sea, yo también estoy contaminado. Lucho con eso. Buenos días, hermanos y hermanas. Un gusto y gracias a Efraín por empujarme aquí adelante. Bueno, quiero primero decir que comparto 100% lo que Efraín ha planteado. Desde mi posición como sociólogo, yo creo que si algo he tenido claro a esta edad de mi vida es que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Me parece que es una premisa fundamental. O sea, estamos en una estructura de poder, de intereses, sobre todo económicos, que de alguna medida tienen una lógica que efectivamente, como nosotros, como cristianos, debemos tener presente. Segundo, y también lo dijo Efraín, la tecnología no es neutra. La tecnología no es neutra. La pregunta que yo constantemente me estaría haciendo es ¿cuánto de ella me favorece o me perjudica? Y bien lo señaló Efraín, porque efectivamente la tecnología no es neutra. Para poner un ejemplo de mi vida personal, y yo de eso agradezco mucho a Alba, como bien dice Eugenio, a veces uno cae en la trampa y me dice Alba, Mariano, ¿por qué estás metido tanto en el celular? Y es que cuando uno se da cuenta, está ahí revisando cosas totalmente triviales. Por diferentes situaciones, yo estoy metido como en 5 o 6 grupos de WhatsApp, que alguna de ellas mínimo tiene 100 personas ahí. Entonces, solo el hecho de ver qué es lo que plantean, eso requiere tiempo y eso genera adicción y estar viendo qué es lo que dice fulanito, menganito, y efectivamente eso genera de alguna u otra forma adicción.
Un elemento muy importante es que en mis clases en la Universidad de Costa Rica, yo les decía a mis estudiantes, yo tengo dos reglas de juego que no están necesariamente en la normativa de la escuela. Una es, ingresamos al aula y apagamos el celular. Profesor, es que yo lo uso para copiar y plantear las ideas centrales. Digo, bueno, ahí está el cuaderno, eso ayuda muchísimo porque refuerza lo que uno cree que es importante. Si ustedes quieren usar el celular porque entró una llamada importante, porque quieren mandar un mensaje a la novia, con mucho gusto salen del aula y lo hacen allá. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque, por ejemplo, muchos de mis clases eran presentación en grupos. Estudiantes se preparan, hacen una excelente presentación, empiezan a exponer, pasan 4 o 5 personas adelante y cuando yo veo la mitad de la clase y digo yo, un momentito, paremos la clase, ¿están apuntando lo que están diciendo o están en otro? Entonces ahí se ve claramente que es una falta de respeto, yo diría, que alguien está exponiendo y nosotros, a veces yo me pregunto cuánto de eso lo hacemos casi de forma autómata, como ahorita me señaló Efraín, que eso es lo que lleva mucho a la tecnología. Ya para terminar, diría que uno de los problemas serios de la tecnología es que la tecnología es usada para la corrupción como forma material de acceder a la riqueza y al poder. Y sabemos que muchas veces las estructuras del narcotráfico, las estructuras con otro tipo de intereses usan la tecnología obviamente con una finalidad de concentrar riqueza y de concentrar poder. Y finalmente diría que creo que nosotros deberíamos tener una actitud siempre analítica, crítica de todo lo que nos rodea, porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Amén. Voy a hacer una última pregunta y quiero que en 2 palabras cada uno de ustedes me diga qué cosa hay que mejorar en Árbol de Vida para incrementar la intensidad de nuestros vínculos. Así, piénselo así un minutito y me dicen una idea, fuerza que se les venga. Eugenia, te embarco. El compromiso. Relaciones personales. Okay. Yo diría la sencillez de nuestro actuar, porque a veces el escondernos en tanta cosa tecnológica, material, nos quita esa sencillez como cristianos. 2 palabras. Claro. Sí, Eugenio dice que sí. La palabra sería servicio. A mí me da la impresión de que todo lo que busca el mundo moderno es un autoservicio. Es vivir para servir a mi vida. Y lo que Dios desea es servir a los demás. Entonces, que lo que tenemos que enfocarnos en servir a los demás y al final quedamos servidos también porque los otros me sirven a mí. Amén. Yo quería destacar algo de la presentación de Efraín y de lo que se ha dialogado aquí, que me parece que no se nos puede quedar sin darnos cuenta. Y es lo siguiente. Efraín nos describió la sociedad actual, como una crítica de la sociedad actual, sobre todo de los peligros de la tecnología y de endiosar la tecnología. Pero para mí la gran pregunta es, ¿en qué sentido vida en comunidad cristiana es una respuesta a esa sociedad dominada por la tecnología que nos degrada? O sea, la gracia es que estamos viviendo en una época donde la comunidad cristiana, el tipo de comunidad cristiana que tenemos nosotros, es súper importante para responder, para contrarrestar, para resistirnos a esas tendencias
puede vivir la vida de dos maneras. Uno puede vivir la vida por inercia o puede vivir la vida intencionalmente. Por inercia quiere decir que me dejo llevar por las corrientes, por la forma en que todo el mundo vive la vida. Intencionalmente es lo opuesto, es decir, yo con esa corriente no estoy tan de acuerdo y tengo que resistirme. Y entonces me propongo un modo de vida que se resiste a esas tendencias que las contrarrestan. Eso es lo que queremos hacer en comunidad. Y por eso tiene sentido el hecho de que hacemos una alianza, nos comprometemos todos a vivir de una manera diferente a la forma en que vive la sociedad. Por eso tenemos pastoreo, porque es una forma de apoyarnos periódicamente en reuniones, en sesiones pastorales, en grupos. Acordate que nosotros no vivimos como pretende la sociedad, vivimos de una manera diferente, nos estamos resistiendo a ese modo de vida. Este pasaje aquel del capítulo 12 de la carta a los romanos, de que no se conformen al tiempo presente, antes bien transformen su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Amén. Me parece importante no solo entender que como cristianos tenemos que ver de qué manera no nos dejamos llevar por la sociedad tecnológica, es que hacemos vida en comunidad cristiana, de alianza, árbol de vida, para vivir intencionalmente en contra de todas esas tendencias a las que queremos resistirnos. Vida en comunidad cristiana es la respuesta a esa sociedad. Gracias, Robert. Excelente. ¿No? ¿Ya? Ok, hermanos, Café. viene el café.